Muy buenos días, mis hermanos. Hoy es sábado 18 de febrero. Vamos a continuar con nuestro año bíblico leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, 18 y 19. Ahí vamos a leer ese momento glorioso de la transfiguración. Jesús llama a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Realmente el milagro era mantener a Jesús, su divinidad velada. Ese era el gran milagro, hermano. Ahí fue un momento solamente de un destello, ¿verdad? De lo grandioso del cuerpo de Cristo, pero también del cuerpo que Dios nos creó originalmente, porque en un principio Adán y Eva no necesitaban ni siquiera de vestido, ¿verdad? Por lo que la luz que les revestía. Ciertamente eso lo volveremos a recuperar cuando Cristo venga por segunda vez. En ese momento de la transfiguración, vemos que los discípulos de Jesús, especialmente Pedro, cometió un error. Pedro cometió un error cuando él entonces dice: Señor, por el bien de nosotros. Primero comenzó con una premisa egoísta, ¿verdad? Por el bien de nosotros vamos a hacer 3 cabañas, 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Elías, recuerden que Elías representa a todos los que han ido, a todos los que van a estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez sin ver la muerte. ¿Ve? Moisés representa a todos los que han muerto, pero van a resucitar, porque Moisés murió y resucitó. Eso es muy importante, porque no fue que Moisés murió y fue muerto del cielo, no. Moisés fue resucitado por Jesucristo y entonces él representa a todos los que van a resucitar. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y entonces viene Pedro y compara a Cristo con Moisés y Elías. Lo coloca en el mismo nivel. Señor, vamos a hacer una enramada para cada uno. Y entonces se escuchó la voz del Padre. Tremendo, hermano. Dice ahí la Biblia que prácticamente interrumpió a Pedro, ¿verdad? Y se escuchó la voz del Padre. Y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pedro, ¿qué estás diciendo, hijo? Tú no puedes comparar a mi Hijo eterno, a Cristo Jesús, con la ley. Tú no puedes comparar a Cristo Jesús con los profetas. Tú no puedes comparar a Cristo Jesús con ninguna persona. No, Pedro cometía muchos errores así como nosotros, hermano. A él oíd. Todo lo que dice la ley es referente a Cristo. Todo lo que dicen los profetas es referente a Cristo. A él oíd. ¿A quién vamos a oír nosotros, mis hermanos? Vamos a oír a Calvino, a Wesley, a Melantón, a Martín Lutero. No. ¿A quién vamos a oír? ¿Vamos a oír a María? No. ¿Vamos a oír a Elena G. de White? No. ¿Vamos a oír a los pastores de las iglesias? No. ¿Vamos a oír al Papa? No. ¿Vamos a oír al Che Guevara? No. ¿Vamos a oír a Gandhi? No. ¿Vamos a oír a Mahoma? No. ¿Vamos a oír a Mao Zedong? No. ¿Vamos a oír a los filósofos? No. ¿Vamos a oír a los científicos? No. ¿Vamos a oír a los extraterrestres? No, mis hermanos. Solo
Él con E mayúscula. Él es el Mesías. Él es el ungido. Él es la rosa de Sarón. Él es el alfa y el omega. Él es el león de Judá. Él es el creador del universo. Él es nuestro redentor. Él es nuestro sustentador. Él es Cristo Jesús. A Él oíd. No nos confundamos, ¿verdad? Y entonces ahora Pedro, cuando escuchó esa voz, Pedro y los discípulos, cuando escucharon esa voz poderosa, mi hermano, dice la Escritura, que cayeron postrados. Allí cayeron tirados al piso, hermano. Eso es mucho poder, hermano. ¿Cómo será ese día, verdad? Cuando Cristo aparezca en ese gran trono blanco y entonces se oiga la voz del Padre, diga, este es mi Hijo amado. Todo el universo, todos los seres, aún el adversario y sus huestes de maldad, todos caerán con la cabeza enterrada en el piso. Todo ese día del juicio final, en el juicio condenatorio, todos los reyes, todos los capitanes, todos los soberbios, todos los hombres y todos los ángeles impíos se postrarán delante de Él, el Rey del universo. Por eso es que tenemos que postrarnos cada día hoy, para no tener que hacerlo ese día, ¿verdad? Lleno de temor. Allí entonces los discípulos comienzan a preguntarle a Jesús que quién era de Elías y Juan el Bautista, ¿verdad? Porque la gente decía que Juan el Bautista era Elías. Y Jesús compara a Elías con Juan el Bautista, a Juan el Bautista con Elías. Hay tres Elías, ¿verdad? El Elías de la época de Acab, Elías Juan el Bautista, y el tercer Elías es el que va a proclamar la segunda venida de Cristo. Así como el primer Elías proclamó la primera venida de Cristo, el segundo Elías va a proclamar la segunda venida. Esos Elías tenían un celo santo, tanto Elías como Juan el Bautista. Reprendían audazmente, llamaban a los pecadores al arrepentimiento. Ellos atrajeron la furia del rey y de su esposa porque predicaban la verdad. Eran hombres austeros, huyeron de la mundanalidad y vivían en una época de mucha corrupción. Así va a ser el tercer Elías. El tercer Elías es el pueblo de Dios, ese pueblo que tiene celo santo, ese pueblo que tiene fervor por la predicación del Evangelio. Esa predicación del Evangelio va a traer la furia de la ramera, de la gran ramera, de la bestia y de su imagen, ¿verdad? Ese pueblo se aparta de las cosas de este mundo y ese pueblo predica un mundo lleno de tanta corrupción. Ese pueblo somos tú y yo, mi hermano. Ese Elías contemporáneo eres tú y soy yo. Cumplamos nuestra misión, ¿verdad? Ahí vamos a conseguir muchas historias maravillosas, pero es que el tiempo es muy corto. Vamos a ver la historia del joven lunático. Los discípulos no podían, ¿verdad? A veces los discípulos de Cristo fallamos, pero Cristo nunca falla, hermano. Cristo nunca falla. Y es interesante porque ellos le preguntan a Jesús, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Ellos tenían tristeza, era porque no tuvieron éxito. En vez de sentir tristeza por su falta de fe. Vamos a mantener la humildad, porque a veces cuando Dios nos ayuda mucho, entonces nosotros perdemos el objeto de la fe. El objeto de la fe es Cristo. No podemos nunca, jamás desenfocarnos. Allí nosotros, en esta lectura de hoy, vamos a estudiar acerca de las relaciones de nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Cómo resolver los problemas en Mateo 18. Ahí están los pasos, hermanos, no inventemos, ¿verdad? Tenemos que ir a las personas que nos han ofendido y hablar con Él y resolver los problemas como hermanos.
Ahí se habla acerca del amor a las riquezas. Vino un hombre que quería ser salvo. Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Y él los guardaba supuestamente, pero tenía que despojarse de las riquezas. El Señor nos enseña allí a ser como niños, a ser humildes, ¿verdad? Los niños en esa época no tenían mucha importancia. Los niños no tienen engaño. Los niños no andan buscando la superioridad. Los niños perdonan. El Señor quiere que aprendamos a ser como niños. Jesús habla también sobre el matrimonio. Todos esos temas los vamos a hablar después con más tranquilidad. Y Jesús nos enseña allí que Él nos va a dar una gran recompensa. Los discípulos dicen, Señor, nosotros lo dejamos todo, ¿qué vamos a ganar por nosotros por eso? Y el Señor le dice, 100 veces más. Hermano, el Señor tiene preparado cosas grandes para nosotros. Vamos a contemplarlo en este día. Que el Señor nos bendiga. Maranata, Cristo viene. Bendiciones.